¿Sabías que no todos los homicidios son iguales? Hoy exploraremos la crucial diferencia entre matar queriendo, matar por accidente y matar para defender tu vida. Bienvenidos compañeros, ¿cómo están? Ahora en nuestro ya tercer episodio con el tema de homicidios nos está acompañando el... ¡Ta madre, profe! ¿Cómo se llama? ¿El nombre completo? No lo sé, ¿me puede decir Víctor Trump? Hugo Lemus Vargas. Vargas. Pensé que me ibas a Nos decir Trump. tuvimos 2 años dando las clases. No, soy malísimo para los nombres. Un gusto estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues aquí nos está acompañando el licenciado Víctor Hugo Lemus Vargas. Permítanme contarles un poco de su currículum. Es egresado de la licenciatura de Derecho de aquí de nuestra bella Universidad Vasco de Quiroga. Tiene maestría en Derecho por la UNITEC, maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Vasco de Quiroga. Actualmente es doctorante en Derecho. Ha estado en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. Tiene 10 años como coordinador de posgrados en Derecho, aquí en la misma universidad. 22 años como litigante y 23 como docente. Bienvenido, por favor, un aplauso. Muchas gracias. A pesar de que no sabe mi nombre, pero me siento en casa. No pasa nada. No, muchas gracias por la invitación. Yo solamente agregaría a la presentación que hizo Dafne, que además hay homicidios por descuido, por imprudencia, o por una consecuencia indirecta, por un mal tratamiento médico, es decir, hay muchas variables. Una persona puede perder la vida, lo llamamos los abogados por acción, por omisión. Es decir, lo que hago o lo que dejo de hacer provoca que un agente o una persona fallezca. Solamente quisiera complementarlo, pero gracias por invitarme. Ok, pues bienvenido, profe. Pudiésemos empezar con ¿qué es el homicidio? Sí, creo que es lo básico. El homicidio es, curiosamente, desde que se ha formalizado o regulado la conducta de las personas en sociedad, el homicidio es de las conductas mucho más antiguas. Tiene miles de años desde que, algunos de mis maestros decían, el homicidio apareció desde Caín y Abel en la historia bíblica, cuando, me cuesta trabajo creerlo, pero que con la quijada de un burro, el gemelo hermano le quita la vida al otro por temas de egoísmo, algo así. El homicidio es una conducta que aparece en épocas milenarias, desde la existencia mismo del ser humano, seguramente por un instinto, perdón que lo diga, supervivencia, y por otros muchos factores de convivencia humana. El homicidio no es otra cosa más que quitarle la vida o privarle la vida a otra persona, como lo referiste, Dafne, de manera intencional o con intención, o no intencional, de manera accidental, y accidental puede ser por no hacer o por hacer alguna cosa sin tener la intención de privar la vida de una persona. Te pongo un ejemplo muy básico de privar de la vida de una persona de manera accidental, pues manejando un vehículo automotor. Tienes la mala fortuna de tener un accidente de tránsito y que otra persona fallezca, ya sea en un vehículo, ya sea transitando, ya sea una persona dentro de tu mismo vehículo. No hay una intención de quitarle la vida, pero las acciones las acciones de manejar un vehículo automotor provoca de manera lamentable ese resultado. Entonces, ya actualmente todos los países del planeta regulan como una falta grave el privar la vida a una persona, ya sea con intención o sin intención. Okay. Y en términos legales, ¿cuál es el término que se utiliza para un homicidio que es de manera accidental y uno que es de manera, pues, que se realiza, pues, con Ok, está sencillo. La ley, en términos legales, al menos en nuestro país, se considera homicidio cuando tu actuar provoca de manera directa que una persona fallezca, ya sea de manera inmediata o de manera subsecuente. Un ejemplo, en una riña, por ejemplo, en una riña que hay golpes, peleas, en el momento, en el calor mismo de la riña, tú lanzas algunas lesiones, golpes, y esas lesiones pueden madurar de manera directa o de manera inmediata o a través de semanas incluso, o meses, provocan el fallecimiento de esta persona. Esto es, no tuviste una intención real, tu intención jamás fue privarla de la vida y puedes provocar de manera consecuente, privarla de la vida. Eso está regulado, insisto, no solamente en México, en todas partes del mundo. Y eso es cuando no hay una intención, y cuando no hay intención es cuando tú realizas cualquier acción para poder privar la vida de una persona. Pero hay muchas variaciones y hay mucho abuso en el término. Pongo un ejemplo, y lo acabo, perdón que lo diga, y lo voy a hablar
escuché que en la marcha de hace unos días, aquí en la Ciudad de México sobre todo, fueron aprendidas algunas personas que se manifestaron en la marcha y fueron acusadas de tentativa de homicidio. Yo creo que es un abuso, obviamente. Yo creo que una persona participa en una marcha y hace y deshace, no tiene una intención de matar, pero bueno, habrá que ver cómo las autoridades, en este caso de investigación y procuración de justicia, sustentan ese dicho, ¿no? Pero realmente, cuando tú tienes una intención de provocar de privar la vida a una persona, pues haces toda una acción que conduzca a ese resultado. Entonces, yo creo que la ley es muy clara al respecto. Y yo tengo una pregunta. A la orden. ¿Cómo se dictamina que una persona sí tiene la intención o no? O sea, ¿cómo sabes o cómo se demuestra eso? Ok, para los que no son abogados deben de saber que cuando se sucede o cuando se le acusa a alguien de la comisión de un homicidio, no solamente es acusar a través de un testigo, o a través de un video, a través de un audio, se hace todo un protocolo de investigación y esas investigaciones llevan algunas investigaciones llamadas investigaciones periciales. Cuando hay un homicidio siempre se lleva a cabo una investigación pericial llamada en criminología o en criminalística, y varía, no soy experto perito, pero se hace un cronograma, una relatoría de cómo sucedieron los hechos que privaron de vida a una persona. Un ejemplo, no sé, se me viene a la mente un caso real, una persona que acude a una fiesta, entre el calor de las copas hay una discusión, uno de ellos saca un arma de fuego, la detona, no le da a la otra persona vuelve a sacar otra arma de fuego y se atina. Toda esa relatoría de hechos criminales se hace en una investigación pericial para poderle quedarle claro a una autoridad o a un juez si hay una intención, si no hay una intención, si la acción provocó el deceso, si fue en defensa propia. Es decir, hay muchas variables, pero siempre se hace una investigación pericial que hace una cronología de cómo fueron los hechos. Lo llamamos los abogados los hechos criminales. Okay. Es sumamente interesante. Gracias. A pesar que no sabe mi nombre, pero me está poniendo mucha bueno. atención y eso Pero el nombre fue personal. Eso no lo sabían nuestros viewers. Y ahora, profe, ¿cuál le diría usted que son las principales diferencias entre homicidio culposo y homicidio doloso? Ya más o menos lo referí. Un homicidio doloso, a lo mejor hay mucha confusión porque no es un término técnico entre abogados. El homicidio culposo, a lo mejor en el léxico o en el lenguaje de la mayoría de las personas, se entendería que un homicidio culposo es aquel donde la persona tiene la culpa de. No, un homicidio culposo en materia penal es un homicidio imprudencial, sin intención. Y el homicidio intencional se denomina homicidio doloso. Entonces, cuando yo realizo todas aquellas acciones para cometer el delito y obtengo un resultado, en este caso la privación de la vida de una persona, se conoce como homicidio doloso. Y cuando yo no tengo la intención de obtener un resultado, entonces le conoce como homicidio culposo. Estoy hablando de un homicidio que se concreta, porque también la ley prevé la tentativa del homicidio, es decir, que yo hago todo aquello que está a mi alcance para lograrlo, pero por situaciones ajenas a mí no lo logro. Y el clásico ejemplo que nos ponen en la universidad cuando estudiamos Derecho es, saco un arma de fuego, disparo, pero o tengo mal tino, o el arma, lo llaman encasquillar, el arma se atora, la bala no sale, 20,000 razones. Entonces, cuando yo hago todo lo posible por obtener un resultado y no lo tengo, se llama tentativa de homicidio y que también está castigado por la ley. Ahora, en el término de homicidio, pero en defensa propia, pongamos el ejemplo de cuando se meten a robar a tu casa y pues tú no quieres que se roben, terminas por X o Y haciendo el homicidio de esta persona que roba. ¿Cómo funciona el homicidio en defensa propia? También es eso, en los salones de derecho también se pone ese ejemplo, pero a lo mejor luego lo mezclamos con lo que dicen las películas y voy a ser muy claro en esto, el homicidio por legítima defensa, la ley lo establece, que solamente se justifica o se excluye una sanción penal cuando tú te ves, primero, en peligro inminente de que la otra persona te prive de la vida, 2, y cuando estás generalmente en igualdad o en circunstancias de desventaja en relación con la otra. Si alguien, por ejemplo, entra a tu casa y trae, perdón que lo diga, un palo o un machete y tú tienes un arma de fuego, jamás habrá legítima defensa, porque tú tienes una ventaja. O sea, y ahí no opera, y a lo mejor luego en las películas nos meten las ideas de, ya se metió. Creo que en la legislación norteamericana, la sajona, sobre todo en los Estados Unidos, sí bueno, no sé, no me consta,
Sí hay algunas excepciones ahí de sanción penal cuando tú estás en tu domicilio y privas de la vida a una persona que irrumpe de manera ilegal en tu domicilio. Tengo entendido que en algunos estados de la Unión Americana es así. Al menos en México, eso no es posible. Si alguien, y vuelvo a repetir, si alguien entra a tu domicilio, pues entra de manera ilegal, o sea, hay un delito. Pero eso no te faculta para poder tú privar de la vida, aún argumentando legítima defensa. No funciona así. Solamente opera cuando, en igualdad de circunstancias, lo vuelvo a repetir, o en desventaja, y para defender tu vida ante un peligro inminente, tú repeles esa agresión. Repeles esa agresión. O sea, ¿Sí? solamente es cuando es en defensa de tu propia vida. Es no de correcto, tus pertenencias, es así. correcto. Incluso también, sé que hay una jurisprudencia que cuando tú reaccionas de manera, ¿cómo se llama? Desproporcionada, es decir, lo vuelvo a repetir, no sé, él trae un palo del agresor en tu casa y tú traes un palo o sabes artes marciales y aplicas una llave, no sé cómo lo llaman en China, o alguna llave prohibida que sabes que lo vas a matar, pues yo creo que tampoco es legítima defensa. Bueno, habrá que ver el caso, pero tú estás de manera desproporcionada utilizando tu cuerpo como un arma y un arma letal. Obviamente para cada caso hay una consideración especial para poder entrar a la hipótesis de si hay legítima defensa, pero el legislador lo que previó es cuando está en riesgo inminente tu vida, tú puedes repeler o reaccionar ante una agresión, y si esta agresión provoca la muerte del agresor, pues se puede justificar la misma. Ok, y por ejemplo, profe, en todos estos temas sobre todo médicos, que, no sé, a un familiar suyo le van a hacer una operación de alto riesgo y fallece en el quirófano, ¿ahí hay alguna responsabilidad para los médicos? Siempre hay una investigación, cuando es así, hay una investigación de la autoridad, en este caso de las fiscalías, anteriormente llamadas procuradurías, para determinar si la actuación médica se llevó conforme a la técnica autorizada por la misma ciencia. Es decir, si una persona fallece en un quirófano, y bueno, el parte médico, porque todos los médicos están obligados a realizar un parte médico, a hacer un informe clínico médico. Si la Fiscalía o Procuraduría, en algunos casos todavía no, la entidad se llama Procuraduría, hace un análisis, sobre todo en tema de criminología o criminalística, y se determina que la técnica del médico fue mala, fue imprudente, hubo una omisión, no sigue los protocolos médicos, entonces se puede hacer una responsabilidad profesional médica, pero eso deriva directamente de un análisis. Nunca se da por sentado que una persona que fallece en un quirófano es un fallecimiento por muerte natural o por consecuencia de enfermedad. Generalmente siempre se revisa el parte médico para determinar si hay una responsabilidad profesional o no. Yo te pongo un ejemplo, y me ha tocado en la vida profesional. ¿Qué pasa, por ejemplo, y me ha tocado en el estado de Michoacán, en una ciudad que no digo, y en una dependencia pública que no digo, un médico se le olvidó una gasa dentro del cuerpo de una persona y así sutura. Había infección y después de algunos, creo que rayos X, aparece un cuerpo ahí y se da por hecho que es una gasa. Ok, pero no murió. Mi pregunta es, ¿hay responsabilidad del médico? Sí, porque hay un descuido que sale de un protocolo y ese descuido puede provocar, incluso no puede ser no la muerte, y eso se llama responsabilidad profesional médica. Si eso conlleva la muerte, entonces hay una muerte de manera culposa o un homicidio imprudencial, y por supuesto que hay responsabilidad del médico de manera directa y puede ser del anestesiólogo, del enfermero y todas las personas que tienen ese protocolo médico de atención. Okay. ¿Cómo sería el castigo para estos médicos? Ahí es muy variable. Al menos el Código Penal del Estado de Michoacán establece, y mucha gente no lo sabe, saben que existe incluso la pena de homicidio desde los 4 años hasta los 60 años, perdón. 4 años es cuando es un homicidio en riña, así lo dice el Código Penal del Estado de Michoacán, pero para el homicidio simple, cuando tú matas por distintas maneras que no estén catalogados como calificados a otra persona, va de 15 a 30 años de prisión, y esto puede ir de acuerdo, pues hay homicidios de padres a hijos, se llama por filiación, hay homicidios donde se utiliza armas de fuego, donde se utiliza métodos de tortura, donde hay engaño, traición, alevosía, hay muchas variables y la penalidad puede aumentar. La penalidad máxima es de 60 años de prisión y hay algunas hipótesis, por ejemplo, como el feminicidio. Ahora bien, usted ha visto lo más oscuro, si se pudiera decir de esta forma,
de los seres humanos, su mente pues retorcida de cierta forma. ¿Qué ha sido lo que más le ha impactado? Fíjate que yo estuve muchos años trabajando en Defensoría Pública, o sea, y lo digo hace muchos años, es la realidad, hace 20 años. Y yo recuerdo que la clasificación, perdón que lo diga y así de sencillo, en la peligrosidad de las personas que se encuentran recluidas, el homicida no era el reo más peligroso. Los reos más peligrosos eran los secuestradores, porque el homicida mata, pero el secuestrador, además de matar, tortura, violenta, engaña, y generalmente los secuestradores eran las personas más violentas. Y sí, efectivamente, pues un homicida, y hay gente que incluso trabaja en eso, son asesinos a sueldo, pues generalmente tienen poco remordimiento, tienen contextos familiares un poco complicados, pero bueno, hay un sinfín de temas en la sociedad actualmente, y el homicidio es una conducta lamentablemente muy reiterada en nuestra sociedad, lamentablemente muy añeja, pero creo que va de la mano la conducta con el castigo que actualmente las leyes le dan. Es de las penalidades más altas el tema de homicidio, pero vuelvo a repetir, para mí en lo personal, el ejercicio profesional me ha mostrado que el homicida no es el más peligroso, si lo puedo llamar así. Es un delito de impacto, es un delito complicado, que genera pues muchos contextos familiares, sociales, culturales, pero pues todavía hay delitos que impactan más a la sociedad, como por ejemplo, lo vuelvo a referir, el secuestro. Okay. Y nos mencionaba, profe, que aparte de los 60 años, que era la penalidad máxima en ciertos casos de homicidio, el agravante del feminicidio, ¿en qué consiste todo eso? ¿Hasta cuándo es la máxima? También luego son 60 años, también hay una confusión. Se piensa que el feminicidio solamente es el hecho de matar a una mujer y no es así, es un requisito más. El feminicidio es cuando se le priva la vida a una dama, a una mujer, pero con ciertos agravantes como exceso de violencia, sadismo, violencia extrema, generalmente van aparejados de violaciones. Entonces hay algunas hipótesis ahí interesantes. A mí me ha tocado en el litigio profesional que luego la fiscalía muerte a una mujer lo mete como feminicidio, y no significa un sinónimo de. Hay algunas condiciones, como lo referí, para que pueda encajar, al menos en el estado de Michoacán, la figura del feminicidio, que yo estoy completamente de acuerdo que se ataque a esas conductas tan salvajes sobre todo cuando se aprovecha la superioridad física, cuando hay un tema de relación, de traición con la dama, es cuando aplica, sobre todo los jueces lo reconocen como feminicidio. ¿Y a usted le ha tocado, regresando al tema ahorita de homicidio doloso y culposo, algún caso en el que haya alguien hecho un asesinato por accidente y se le haya juzgado como que si fue intencional? Sí, o claro. Viceversa? Sí, claro, y puede ser. Yo recuerdo el caso de un accidente de tránsito donde la fiscalía juraba que era un homicidio intencional por el antecedente de las partes involucradas. Resulta que era un trabajador y un patrón que habían tenido una discusión incluso a golpes días anteriores, y por un hecho circunstancial, y yo siempre lo refería así en juicio, pues saliendo de la fábrica, una vez que haya sido liquidado, el trabajador por coraje sale a toda velocidad y se le atraviesa al patrón y lo mata. Entonces el argumento, la hipótesis de la fiscalía, procuraría en ese momento, era que había una intención, que el trabajador estuvo esperando a que saliera el patrón, lo centró y lo mató. Y la realidad es que todo fue circunstancial. Hubo un enojo, hubo una imprudencia completamente del trabajador, fue liquidado, fue despedido. Y al momento de conducir el vehículo automotor, saliendo del centro de trabajo, pues desafortunadamente se aparece el patrón. Las pruebas de la fiscalía es testimonio de que habían discutido, que han llegado a los golpes, que tenían por ahí una promesa de te voy a hacer daño y todo, pero bueno, nunca se pudo probar o justificar que fue un delito intencional. Vamos a aperturar, ya una vez concluida nuestra sección de la entrevista, ahora una pequeña parte de preguntas y respuestas. Son preguntas que nos han mandado seguidores, nosotros las compilamos y pues ahora a usted le toca responder. Vamos a intentarlo. No somos todólogos, pero pues no quisiera decir alguna barbaridad, pero adelante. Va. A ver, la primera pregunta es, ¿qué consecuencias
podría enfrentar a una autoridad que causa la muerte a un ciudadano? Otra vez, ¿qué consecuencias puede provocar? Puede provocar una autoridad si ocasiona la muerte a un ciudadano. Ok, esto trae un agravante en los códigos penales, tanto federal como local, cuando un servidor público en funciones y con facultades provoca la muerte, ya sea sobre todo intencional, a una persona, a un gobernado, trae un agravante, se convierte en un homicidio calificado, en razón de que se supone que el Estado le confía al servidor público, pues no solamente la salvaguarda o el bienestar de la población, sino particularmente su vida. La Carta Magna, en el artículo 1, obliga a todas las personas y particularmente a los servidores públicos a garantizar los derechos humanos en este país, principalmente el de la vida. Y esto, te pongo un ejemplo, y sucede muy seguido: persona común y corriente detenida en la calle por una patrulla de policía de seguridad pública, se sube a la patrulla y no aparece a los 3 días, y a los 3 días aparece muerto. Entonces ahí, obviamente, una relación directa, no se sabe el contexto. Esto es lamentablemente común, y obviamente por ser un funcionario público en funciones debe tener algún agravante, y lo tiene la ley. Ok. ¿Y qué lo llevó a usted, profe, a interesarse por la materia penal? ¿Qué fue lo que le dijo? A esto me quiero dedicar. Fíjate que desde hace muchos años, ya lo referiste, tengo cerca de 23 años en el ejercicio profesional, y la vida me llevó de manera curiosa, a lo mejor sin quererlo, a estar en un centro penitenciario trabajando en Defensoría Pública. Estuve yo ahí algunos años, ejerzo de manera individual o particular la profesión de abogado litigante, y curiosamente también, insisto, la vida, la mayoría, hubo un tiempo en que el 90% de mis asuntos eran homicidios. ¿Y cómo le hacía? Bueno, como lo hace cualquier abogado que tiene pues la intención de ser profesional, la idea siempre era, pues, primero, creer a tu patrocinado, a tu cliente, y segundo, buscar la manera pues de cómo defenderlo lo mejor posible. Y entonces, pues sí, he tenido algo de experiencia profesional en el tema, sobre todo homicidios, sobre todo en el sistema anterior, ahora en el sistema ya nuevo un poco menos, pero en el sistema tradicional penal, la verdad sí me desempeñé muchos años. Bueno, si usted pudiera cambiar una cosa en la forma en que se manejan los homicidios legalmente, ¿qué sería? La profesionalización en la investigación. Creo que estamos años luz a comparación de otros países, incluso en Latinoamérica. Yo me atrevo a decir que Uruguay, Chile, Argentina tienen mucho más tecnología, mucho más presupuesto, mucho más profesionalismo en la investigación, no solamente en homicidios, en cualquier tipo de delito. Y yo creo que en nuestro país le hace falta todavía mucho. Hay mucha deficiencia, hay muchos errores en el tema de la investigación, que es clave, va de por medio la vida de una persona y también la libertad de otra. Entonces, sí creo que nos falta todavía, como el sistema luego norteamericano, por las películas, se considera como el deber ser. Es un sistema muy bueno, pero que también tiene sus deficiencias. Yo creo que México sí tendría que tener mucho más interés en buscar profesionalizar el tema de la investigación, de las fiscalías particularmente. Ok. Y pues es bien sabido que la materia penal es fuerte, es dura, incluso pues puede llegar a ser triste. Ahorita complicada que lo estamos de litigar actualmente, es peligroso. Así es, y sobre todo peligroso a como se ven las circunstancias de seguridad en el país. Pues nos preguntan si tiene usted alguna anécdota divertida relacionada con este... Pues no sé si divertida, pero sí muchas donde tu vida se pone en peligro, y no sé, se me ocurre una de pues que te amenazan de 20 maneras. O sea, la gente siempre busca sacar una ventaja, tanto la parte contraria, las instituciones y todo, y te buscan, pues no sé, asustarte, amedrentarte en tu ejercicio profesional. A final de cuentas, uno desempeña pues un trabajo, es una profesión, y yo siempre he criticado a los abogados que no saben separar el ejercicio profesional con personalizar los asuntos. Es decir, hay abogados que se sienten que a ellos les robaron, que a ellos les violaron, que a ellos los torturaron, que a ellos los mataron en el juicio. O sea, personifican los intereses procesales de la víctima, personifican los intereses del cliente, y yo creo que esto es un trabajo, y es un trabajo que hay que tomarlo con profesionalismo. Y pues sí, en esos esquemas me han tocado amenazas incluso de abogados compañeros, parte contraria,
pues que se ponen en el papel, no sé, o sea, les cuesta un poquito de trabajo entender lo que es ser profesional en esto. Y yo, de una u otra manera, trato, a pesar de que uno se lleva sensaciones, emociones, uno es humano, pero trata de dejar las sensaciones, emociones, tristezas, logros en el trabajo y llegas a tu casa a tener una vida, pues intentando ser normal, ¿no? Entonces hay abogados que viven y sudan su trabajo y pues yo creo que eso no está correcto. Y por último, ¿cómo sobrelleva usted esto? O sea, que en algún punto lo lleguen a amenazar. ¿Cómo? Pues como todo y como todo el mundo lo ha dicho, obviamente uno no es de fierro, uno es vulnerable, susceptible y siempre cuando se te amenaza por tu ejercicio profesional, pues siempre tienes que tener mucha cautela y si tú consideras que hay un peligro inminente, yo en lo personal, pues dejas un tema de un asunto, porque yo creo que no vale la pena, la vida es lo más preciado que uno puede tener y bueno, la vida y las cuentas que le da uno en casa, familia, pues es más importante que un asunto y pues bueno, uno trata de hacer lo mejor posible, lo mejor profesional posible, porque yo le insisto, esto es un trabajo y yo creo que la función del abogado, pues si bien es cierto, tiene muchas críticas, muchas cosas que corregir, pero es una noble profesión si se lleva a cabo primero con pasión, con amor, con dedicación, pero sobre todo con un tema profesional. Y esto es un trabajo tan noble que puedes vivir de ello, ¿no? Okay. ¿Algún consejo que le pudiera dar usted a nuestra audiencia que es predominantemente joven? Híjole, pedirme un consejo es complicado, pues yo quién soy para dar consejos. Cometo igual de errores que ustedes o igual o muchos más, pero pues a lo mejor el consejo es amen lo que hacen y así se hace menos tedioso ejercer una profesión. Si tú no te gusta, yo lo he dicho con mis estudiantes, si no te gusta hablar, si no te gusta atender problemas a los demás, si no te gusta tener estrategia, pues dedícate a otra cosa. Nosotros lo que hacemos es resolver problemas de otras personas de la mejor manera y si no te gusta ni los problemas tuyos ni los ajenos, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Pero pues el consejo es sean profesionales en lo que hacen, sean los mejores porque esta es una vida de competencia lamentablemente y me decía un maestro que tuve hace muchos años, para evitar la soberbia y el ego siempre considera que siempre hay un perro más grande. O sea, nunca eres el mejor en todo y me ha tocado en carne propia vivirlo. Piensas que eres el mejor en muchas cosas y siempre llega alguien que te pone el ejemplo, incluso más grande o más chico que tú, o sea, sí, más joven que tú. Así que hay que reconocer sus limitaciones, capacidades y reconocer algo. Uno, como decía mi abuela, uno no nace aprendido, enseñado, ¿no? Uno no nace enseñado y pues hay todo un mundo por aprender. Si no eres el mejor, abócate a hacerlo y lo logras. Las limitaciones están en la cabeza. Pues muchísimas gracias, profe. ¿De qué? A sus órdenes. Tiempo. Gracias por invitarme. ¿Quiere que dejemos aquí sus redes sociales para contactarnos? No tengo... Si malamente alguno de nuestros... Señor, si no te aprendiste ni mi nombre, ¿tú crees que me van a encontrar? Sangre de Cristo, fue un leve error. Un leve error, ¿no? Un pequeño error, mi invita no sabe mi nombre, pero no pasa nada. No, a través de ustedes estoy a la orden. Yo encantado, ya tenemos muchos años en esto. Creo que me gusta y pues todavía creo que tenemos mucho por aprender y mucho por compartir. Gracias. Muchas gracias. Excelente día.